Hola mis queridas arañitas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este su canal Tejidos Isabela. Espero se encuentren súper bien. Como habían visto, hoy vamos a hacer a este lindo personaje que es una mini Kuromi. Mide aproximadamente 8 centímetros de alto por 3.5 centímetros de ancho. Es súper fácil y rápido de hacer. Espero les guste mucho y si es así, recuerda dejar tu like en el video y suscribirte al canal, que eso me ayudaría muchísimo. Ahora sí, les dejo con los materiales y el paso a paso. Vamos a empezar haciendo el cuerpo. En este caso voy a utilizar el color blanco. Vamos a empezar con un anillo mágico de 5 puntos bajos. Ajustamos bien nuestro anillo mágico y ahora en la vuelta número 2 vamos a hacer un aumento en cada punto de la vuelta anterior. Y ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento y repetimos esta secuencia por toda la vuelta. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 puntos y un aumento y repetimos la secuencia por toda la vuelta. Y ahora para la vuelta número 5, 6 y 7 vamos a hacer un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Y ahora en la vuelta 8 vamos a hacer 10 disminuciones. Aquí vamos 1, 2, 3. Empezamos con la vuelta número 9 y esta vez vamos a tomar solo hebra trasera, hebra delantera y hebra trasera como se ve aquí. Y entonces introducimos y aquí la secuencia va a ser un punto bajo y un aumento por toda la vuelta, tomando solo hebra trasera. Ahora en la vuelta 10 vamos a hacer puro puntos bajos. Aquí aprovechamos en rellenar la cabecita hasta que quede firme. Y ahora en la vuelta número 11 vamos a empezar con 4 puntos bajos. 3 y 4. Y ahora punto pipoca. Quiere decir que en el mismo punto vamos a hacer 5 puntos altos o 5 varetas. Terminamos de hacer las 5 varetas y volvemos al primer punto vareta. Introducimos nuestro ganchillo y estiramos de esta forma. Hacemos una cadena y nuevamente hacemos 3 puntos bajos. Ahora de nuevo vamos a hacer punto pipoca, 5 varetas
y después unimos todo de la siguiente forma. Hacemos una cadena y ahora para finalizar hacemos 6 puntos bajos. Ahora continuamos con la vuelta 12 y vamos a hacer un punto y una disminución. Esta secuencia la realizamos por toda la vuelta. Terminamos de rellenar un poco el cuerpo y ahora para la vuelta 13 vamos a hacer 5 disminuciones. Terminamos, cortamos hebra y escondemos los hilos. Ahora haremos el gorro. En la vuelta 1 vamos a hacer 5 puntos bajos, vuelta 2, 5 aumentos, vuelta 3, 1 punto y un aumento, vuelta 4, 2 puntos, 1 aumento, vuelta 5 y 6, puro puntos bajos. Ahora para la vuelta 7 vamos a hacer 9 puntos bajos. Ahora en el siguiente punto haremos un punto bajo, una cadena y punto deslizado en el mismo punto. Luego continuamos tejiendo un punto bajo en cada punto disponible. Terminamos la vuelta, hacemos un punto deslizado, cortamos hebra y la vamos a esconder. Ahora haremos lo que son las orejitas. Empezamos realizando 5 cadenas. Ahora en el segundo punto, desde el ganchillo vamos a hacer un punto bajo, en el siguiente otro punto bajo, en el siguiente media vareta, en el siguiente y último una vareta y ahora en el mismo punto doble vareta. De esa forma hicimos una orejita, reservamos y vamos a hacer la siguiente orejita. Ahora ponemos de cabeza el muñequito y en ese primer punto haremos un punto bajo cerca a la pierna.
y enseguida 3 cadenas. Ahora en el siguiente punto hacemos un punto bajo y 3 cadenas. Y así repetimos toda la vuelta. Ahora vamos a colocar las orejitas con un punto del centro de distancia a ambos lados. Y procedemos a coserlas de esa forma. Ahora colocaremos los ojitos en esta parte de lo que empieza la patita. Contaremos 2 vueltas hacia arriba de ese collarín y sacamos nuestra aguja. Luego un punto para arriba, insertamos y pasamos con 4 puntos de separación. Y luego bajamos un punto. Gracias por ver el video tutorial, espero haya sido de tu agrado y nos vemos en un próximo video. Gracias, hasta pronto.